Hemos vuelto con el noticiero, como hemos mencionado antes. Vamos a iniciar nuestro bloque electoral en donde vamos a realizar un debate entre el candidato a diputado por el Partido Morado con el número 9, Johan Obispo, y Diego Guevara, candidato a diputado por País para Todos con el número 2, que además es parte de la plancha presidencial como segundo vicepresidente. En el Perú, pues estamos marcados por la inseguridad, la corrupción, la crisis política y este nuevo Congreso va a tener un rol decisivo en lograr la confianza de la ciudadanía. Vamos a iniciar rápidamente con las preguntas. Antes que nada, pues decirles y agradecerles por haber aceptado la Gracias. invitación dentro del noticiero. Quiero iniciar con usted, Diego Guevara, para poder preguntarle, bueno, el partido País para Todos está promoviendo una política de orden y una política de seguridad. ¿Qué medidas concretas impulsará desde el Congreso para reducir la delincuencia en Lima y en el Perú? Gracias, Antonet, por la invitación, primero que nada. Bueno, efectivamente, Carlos Álvarez, nuestro candidato presidencial, viene ya hace 4 años hablando del tema de la inseguridad en el país. Creemos que estamos en el punto más alto de la inseguridad. Nunca antes habíamos tenido esta situación. Y básicamente lo que nosotros estamos proponiendo como medidas, además de la ya conocida, impulsada por Carlos Álvarez, que es que él va a denunciar como presidente de la República el Pacto de San José para poder poner a debate y poner en agenda, digamos, pública la pena de muerte para los casos más graves de extorsión, sicariato seguido de muerte y violación a menores de edad seguidos de muerte, ¿no? Pero además nosotros tenemos un paquete de propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es la reforma de la Policía Nacional. La reforma de la Policía Nacional ha venido queriendo ser impulsada hace muchos años y no ha tenido el éxito que se ha querido, debido a que no se ha incorporado a los diferentes actores, ni a la policía, ni a la ciudadanía, digamos, involucrada en estas reformas, por eso que no han tenido éxito. Lo que nosotros proponemos es hacer una reforma consensuada, pero que además sea viable. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, crear carreras definidas dentro de la policía para que los policías puedan tener, digamos, a lo largo de toda su carrera, una línea de carrera establecida y que ellos puedan desempeñarse de manera más efectiva, sean más productivos en su labor. Recordemos que la policía, por ejemplo, tiene acreditado ante la SUNEDU programas y la policía puede crear carreras universitarias y también posgrados. Lo que nosotros proponemos es que la policía pueda fomentar la creación de maestrías para que los policías puedan desarrollar y perfeccionar su línea de carrera. Luego también estamos proponiendo, dentro de esta reforma de la policía, eh, crear incentivos para que la carrera policial sea una carrera atractiva para los mejores y que puedan ellos, los jóvenes que están saliendo de los colegios, de los institutos también, puedan ver atractivo una carrera policial. ¿Qué proponemos para esto? Estos incentivos estarían atados especialmente a su eficiencia y a su productividad también policial, que el Estado les garantice créditos con interés cero para la adquisición de viviendas, automóviles, para la educación superior de sus hijos. Y estos incentivos lo que van a hacer es que los policías puedan tener la tranquilidad de poder desarrollar a sus familias, desarrollar a su comunidad eh, con una carrera ordenada, tranquila, llena de incentivos y ellos puedan enfocarse permanentemente a su labor policial. Asimismo, nosotros también creemos que la policía tiene que tomar control territorial sobre las zonas de alta criminalidad. La policía sabe dónde son las zonas donde la criminalidad se organiza. Creando grupos especiales que tomen control territorial sobre estas zonas, lo que tú haces es minimizar la capacidad operativa de los criminales para que puedan desarrollarse, organizarse y puedan ejecutar sus planes criminales. Pero también a esto hay que trabajar junto. Nosotros lo que proponemos desde el legislativo es darle muchísimo más herramientas a la UIF para que pueda trabajar con la fiscalía y bloquear el financiamiento de esas organizaciones. Recordemos que ahora campantes utilizan billeteras electrónicas, plataformas electrónicas
para cobrar cupos, para la extorsión, y eso en una buena coordinación entre el gobierno central, entre la UIF y la fiscalía, se puede bloquear. Que comprendido, Diego. Ahora para Johan, en este caso, el Partido Morado, pues, ante la delincuencia está planteando fortalecer instituciones como lo es la policía y como lo es la fiscalía. ¿Cómo se combate la delincuencia sin caer en las medidas autoritarias? Muchas gracias, Antoinette, por la pregunta y extender el saludo a toda tu audiencia. En realidad me alegra que menciones el tema autoritario porque es el meollo del asunto. Y yo creo que cuando un partido político erra en el diagnóstico, las soluciones son erradas. Y aquí voy a darme un pequeño tiempo para poder desarrollar algo que créeme que toda la población tiene claro. Estamos en un periodo terrible de delincuencia, pero eso termina siendo una consecuencia. Estamos mal en salud, estamos mal en seguridad, estamos mal en educación. ¿Y por qué ha ido sucediendo todo eso? Desde el Partido Morado tenemos claro de que en el Congreso se ha establecido un pacto mafioso, un grupo de personas que han dejado de legislar para el interés de las personas, sino que legislan para sus propios intereses. Y nosotros decimos claramente que, por ejemplo, esta crisis se inició con Keiko Fujimori en 2016 no aceptando su derrota. Entonces, tenemos una crisis de institucionalidad donde un Congreso ha tratado de copar todas las instituciones. Hemos visto lo que hicieron con la Junta Nacional de Justicia, lo que hicieron con la elección de los 7 magistrados del TC, que fue bastante poco transparente, lo que hicieron en la Defensoría del Pueblo, lo que hicieron con el Contralor. Todo esto muestra a un grupo de políticos que han establecido una serie de reglas ¿para qué? Para quedarse en el poder. Y todo lo que vemos ahora es una consecuencia de eso. Por citarte un ejemplo, Santibáñez, un terrible ministro del Interior, fue mantenido simplemente por conveniencia. Entonces, desde el Partido Morado, ¿qué tenemos claro? Que antes de solucionar y de proponer, porque ahora te voy a hablar de todas las propuestas de seguridad que tenemos, que el ingeniero Mesías Guevara, el futuro presidente, va a llevar a cabo, pero antes de eso, es vital, y quiero decirle a toda la audiencia, es vital que nosotros identifiquemos quiénes son los que se comprometen realmente a restablecer el equilibrio de poderes. Porque sin un equilibrio de poderes verdadero, las buenas propuestas que ustedes quieran llevar a cabo no se van a poder ejecutar, porque no importa qué presidente ustedes elijan, si es que no le cortamos el poder a los congresistas que quieren perpetuarse, simplemente lo van a volar en 6 meses. Entonces, muy puntual. Una de las cosas que el Partido Morado cree es que para abordar la delincuencia o para abordar este problema, tenemos que establecer unidades especializadas porque el crimen no es igual en todos los casos. La extorsión no es igual al sicariato, no es igual a una mafia, no es igual necesariamente a lo que pasa en minería ilegal y la tala ilegal. Vamos a proponer y vamos a ejecutar 4 unidades especiales de élite. Una antiextorsión con personas de asalto preparadas con manejo de explosivos, por ejemplo, con una preparación específica. Una que va a ser, ese es antisicariato, una antiextorsión, porque la extorsión tiene que ver más con un tema de inteligencia y desarticular desde las cabezas lo que está sucediendo. La unidad antimafias, que tiene un perfil más de investigación forense, porque sabemos que todos los que se enriquecen con la delincuencia definitivamente lavan su dinero en algún lugar y tenemos que encontrar esas fachadas para poder desbaratarlas. Y la unidad Fuerza Masónica para atacar específicamente la tala ilegal y la minería ilegal. Esas son nuestras propuestas, pero una vez más, establecer que quienes no señalan directamente, por ejemplo, al fujimorismo como responsable de esta crisis, o posiblemente son aliados encubiertos, o posiblemente simplemente no quieren comprarse el pleito de señalarlos directamente. Ok, muchas gracias. En este caso, Diego, bueno, habías mencionado realizar más, bueno, darle más facultades para los policías, para los militares, pero esto no podría abrir la puerta a abusos de poder como hemos visto en otros gobiernos. No, definitivamente no, pero déjame hacer un breve comentario sobre Claro. lo que Johan dijo y me gustaría agregar algo más, porque yo estoy en la misma línea que él, y es que estas leyes que últimamente el Congreso ha ido dando, las famosas leyes pro crimen que tienen muy bien puesto ese nombre, han sido hechas con nombre propio. O sea, adicionalmente del copamiento de instituciones, el pacto mafioso que nos está gobernando ha hecho leyes con nombre propio e incluso yo he podido ver en algunas entrevistas a algunos congresistas sin ninguna vergüenza aceptar que había detrás del análisis que habían hecho un supuesto, digamos, una supuesta persecución política de la fiscalía que hizo que ellos tuvieran que hacer leyes para beneficiarse ellos, para protegerse ellos y con ello están arrastrándonos a todos los peruanos y nos están haciendo vulnerables al crimen. Eso como primera cosa. Luego, para responder tu pregunta, nosotros creemos que, como te lo dije, estamos en una situación
nunca antes vista en la crisis de inseguridad en este país. Y lo que nosotros creemos es que a situaciones radicales tienen que haber soluciones radicales. No va a haber abusos de ningún tipo de autoridad porque nosotros garantizamos, y lo que vamos a proponer, no solo desde el Ejecutivo, sino también desde el Legislativo, la, la reversión de este copamiento de las instituciones y vamos a fomentar la institucionalidad para que puedan tener la independencia necesaria para poder la Fiscalía, el Congreso de la República mismo, que es el que legisla, puedan tener, los ciudadanos puedan tener la garantía de que los procesos van a ser transparentes y limpios y no va a haber ningún tipo de abuso de Que comprendo. En este caso, los dos partidos, bueno, proponen diversas cosas para poder solucionar la inseguridad ciudadana, pero no es demasiada institucionalidad para algo que los ciudadanos necesitan ya. Sí, yo quisiera agregar algo y qué bueno que menciones ese tema. A mí personalmente me parece genial que Diego también identifique, creo como la mayoría de ciudadanos, Antoinette, de que estas leyes claramente han debilitado la lucha contra el crimen. Pero si ustedes se dan cuenta, y creo que los ciudadanos lo saben claramente, este Congreso actúa de una manera muy interesante. Ha copado instituciones, ha debilitado las elecciones, eliminando las PASO. Vamos a votar con una cédula enorme. Claramente lo que quieren hacer es perpetuarse en el poder y claramente tienen perfiles autoritarios. Son prácticas fujimontesinistas, el copiamiento de instituciones. Pero adicionalmente han metido en la ciudadanía un debate muy interesante. El tema de salirnos de controles supranacionales, que es lo que propone, por ejemplo, Carlos Álvarez, que es el presidente de Avanza País. Perdón, de País País para para Todos. todos. Disculpa, País para Todos. Entonces, pero eso es caer en el juego de lo que ellos desean. Muchos estudios muestran que evidentemente salirse de controles supranacionales es un caballito de Troya. La mayoría de gobiernos autoritarios buscan una excusa, un caballito de Troya, darnos seguridad para salirnos de esos controles y en realidad los únicos perjudicados terminamos siendo nosotros. Y adicionalmente, si al menos hubiera evidencia científica de que realmente hay una correlación entre pena de muerte y reducción de penas, pues entonces podría considerarse, pero claramente no es así. Entonces, para mí, desde ese punto de vista del Partido Morado, esta es una medida claramente populista que lo único que busca es regodearse o buscar en el dolor de las personas un voto para prometer algo que es inviable y segundo, que puede terminar siendo peor, porque esa es la realidad. Con este Congreso superpoderoso, con este Senado superpoderoso, saliéndonos de controles supranacionales como lo quiere hacer Carlos Álvarez, ¿tú crees realmente que nos va a hacer algo positivo? Claramente va a ser todo lo contrario y nosotros no queremos más eso. Justamente como Johan ha mencionado, le iba a hacer la pregunta acerca de la pena de muerte que ha mencionado también dentro de las propuestas para combatir la inseguridad. ¿Qué puede responder ante ello? Sí, mira, a ver, hay que dejar en claro algunas cosas. Eh, Efectivamente, no hay una correlación, no hay estudios que muestren una relación de la criminalidad ante la pena de muerte, pero es porque la pena de muerte está muy restringida a algunas zonas y algunos países y a algunos escenarios específicos. No hay estudios en situaciones como la que nosotros estamos viviendo, en países como el que nosotros estamos viviendo. Obviamente no hay data para poder hacerlo. Pero además yo quiero decirte algo, Antoinette. En el mundo, y en el mundo, digamos, más avanzado, en el mundo desarrollado, en algunos países europeos, incluso nórdicos, que son los que más institucionalidad tienen en el mundo, ya se ha comenzado a discutir también la pena de muerte, la posible implementación de la pena de muerte. Lo que nosotros proponemos no es que queremos implementarla al caballazo, pero queremos ponerla en agenda para que se pueda discutir la viabilidad, pero también la efectividad de la pena de muerte. Hay que promover la discusión. Carlos Álvarez quiere ponerlo sobre la agenda pública y eso es lo que nosotros queremos promover. Ahora, nosotros vemos encuestas en las que cuando se le pregunta a la población si estaría a favor de la pena de muerte, casi el 80% de la gente dice que sí. Entonces, tampoco podemos estar de espaldas a lo que la población piensa y siente. Pongamos al debate la pena de muerte. Discutámosla y seguramente en esta discusión podremos tomar decisiones, tanto en el Senado, tanto en la Cámara de Diputados y también desde el Ejecutivo, para poder llegar a la mejor estrategia para combatir la situación en la que estamos viviendo. Ok, justamente mencionan salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José. En este caso, el Partido Morado está en contra de esta medida y lo califica como populista. Uh -huh. Y también entra en este debate de salirse dentro del Pacto de San José
El tema de que quiero abrir esta lista, los abortos por caso de violación, que es algo que está en agenda hoy por hoy para la ciudadanía, es algo muy Ujú. importante para poder tocar, y es que hemos visto lo que ha sucedido con congresistas, con las últimas leyes que han sacado y con la derogación, que antes estaba, no se criminalizaba el caso de aborto por violación y por aborto terapéutico. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchas veces ha velado para que se cumplan y ha castigado al Estado ante ello. Entonces, salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a vulnerar los otros espacios. No, no lo creemos. Y yo quiero comentarte lo siguiente. Carlos Álvarez lo ha dicho bien claro en las últimas entrevistas, en sus últimas intervenciones ante el país, que nosotros como partido, como propuesta, sí estamos de acuerdo con el aborto terapéutico y el aborto en casos de violación, porque creemos que hay que proteger la vida, la integridad y sobre todo la psicología de las niñas, adolescentes que han sido vulneradas. Nosotros estamos a favor de eso y creemos que, como te digo, es bueno discutir, es bueno poner en agenda esto para ver cuál es el mejor camino que nosotros, al que podemos llegar para combatir todo esto. Pero claramente, en ese sentido, nosotros sí estamos a favor. Ok, comprendo. En este caso, Johan, ¿qué me puedes decir acá sobre salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que como ya has mencionado, el Partido Morado está en contra y aparte de, ¿cuál es la línea del Partido Morado ante el aborto? Gracias por la pregunta. Y aquí hay varias cosas que quisiera señalar. Primero, identifico una contradicción, porque Diego menciona que, por ejemplo, bueno, ya sabemos que evidentemente no hay evidencia empírica que avale esto como una medida de seguridad seria, pero aparte menciona que no podemos estar de cara o de espaldas a la ciudadanía porque la ciudadanía quiere eso. Entonces, si es que él argumenta eso y este partido argumenta eso, la ciudadanía no quería reelección de congresistas y su plancha lleva a Ed Málaga, a quien nosotros hemos mencionado como una persona traidora a todos sus votantes, y lo lleva a la reelección. Entonces hay una contradicción de que de repente escucho a la ciudadanía en unas cosas y en otras cosas no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me preocupa mucho cuáles son los acercamientos y los tintes autoritarios que tienen algunas personas y es importante que los ciudadanos sepan eso. A mí me gustaría saber si es que el señor Diego señala al señor Keiko Fujimori y al Fujimorismo como los principales culpables de esta crisis. Incluso me gustaría saber si es que tienen claro dentro de su grupo, de su congreso, que Fujimori fue un dictador, por ejemplo. Eso sería genial para que la ciudadanía conozca. Ahora, hablando con respecto al tema del aborto, el Partido Morado cree firmemente que primero, el aborto terapéutico hace tiempo y es algo que no debería vulnerarse en primera instancia. En segundo lugar, queremos despenalizar el aborto en caso de violación para que las mujeres que sufran este terrible flagelo que acusa o sufrimos como sociedad sea una decisión de ellas. Y en tercer lugar, bueno, y esto ya es a título personal, yo sí considero que esta es una agenda que las mujeres tienen que discutir porque es una problemática de ella. A mí personalmente me fastidia mucho que a veces hayan muchos hombres hablando sobre un tema que realmente no les compete. Y otra realidad, porque a nosotros nos gusta hablar con datos, tenemos un enfoque científico de la realidad. El aborto sucede, es una realidad. En el país las personas con dinero saben a dónde van y van a abortar. Entonces es una problemática de salud que afecta principalmente a las mujeres más pobres. Y eso tenemos que solucionarlo. Entonces, Diego, ¿qué puedes responder ante lo que acaba de mencionar Johan? Ujú. Sí, mira, a ver, solo un breve comentario antes de la respuesta que tengo, y es que Johan dice que es un tema que solo deberían de ver las mujeres. No, es un tema de agenda pública. Y los que al final de cuentas van a terminar haciendo leyes y defendiendo la temática son los legisladores, pueden ser varones o mujeres. Es un tema que nos compete a todos. La protección de la mujer, la protección de la niñez, la protección de los adolescentes es un tema que nos compete a todos. Ahora, lo que yo sí quisiera decir respecto a la pregunta que Johan me ha hecho es, eh, todos creo, los que estamos fuera del pacto mafioso que ha venido gobernando este país en los últimos años, desde hace 10 años, estamos de acuerdo con que tanto la señora Fujimori como todos los demás partidos que han estado gobernándonos en los últimos años, son los culpables de la crisis política y de la crisis institucional que estamos viviendo y que nunca antes hemos vivido. Nosotros lo decimos con todas las luces. Y nosotros también hemos sido claros en decir, nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el gobierno autoritario y el gobierno corrupto del señor Fujimori. Lo hemos dicho también con todas las luces.
A Carlos Álvarez en algún momento se le intentó vincular a este régimen y él ha sido claro en deslindar con eso. Todos nosotros vivimos de nuestro trabajo. Él tuvo una temporada donde trabajó en el canal del Estado, efectivamente, pero él ha deslindado de esto y todo el partido también está en esa misma línea. Nosotros creemos que el copamiento de las instituciones, la crisis institucional, la crisis política es culpa no, de la señora Fujimori en especial, pero también de todos los partidos que nos han estado gobernando últimamente. Ok, en este caso, ya yéndonos para otras aristas, para otros temas, en caso de la reforma del Estado, que también se menciona en los planes de gobierno, en este caso, usted propone una reingeniería del Estado para eliminar duplicidad de funciones. Sí. Entonces, ¿nos podría mencionar qué entidades públicas deberían desaparecer o se deberían de fusionar en todo caso? A ver, yo creo que la discusión no está, y yo lo he visto que lo han hablado muy ligeramente algunos políticos, en que si el Estado debería ser más grande, más pequeño, si deberíamos de quitar ministerios o fusionarlos, porque ese análisis es un análisis muy delicado que se debe hacer con con mucho profesionalismo y que nadie lo ha hecho hasta el momento. Yo creo que la discusión debería ser en cuán fuerte debería ser el Estado. Y nosotros queremos que el país necesite un gobierno fuerte, no necesariamente grande o pequeño, pero fuerte, que esté en la línea de defender al ciudadano. Eso como primera cosa. Ahora, nosotros proponemos en específico, en el tema de la reforma del Estado, por ejemplo, la interoperabilidad del Estado. En este momento nosotros tenemos un Estado distante del ciudadano, pero además distante de una y otra institución dentro del Estado. Nadie coordina nada. Te menciono un ejemplo. Cuando uno quiere hacer un trámite ante la SUNAT, ante la SUNAR, ante la RENIEC, uno tiene que hacer trámites separados y cuando estas instituciones te piden información de otras instituciones estatales, tú tienes que personalmente llevarlas para poder hacer trámites. La interoperabilidad del Estado es urgente, es necesaria esa reforma para que nosotros podamos tener trámites más simples, un Estado más eficiente, un Estado cercano al ciudadano, que además te reduce costos y que te ayuda también en la informalidad. Porque, a ver, Antoinette, yo como empresario, como emprendedor, me siento, digamos, sin motivación para poder emprender y choco contra el Estado cuando voy a hacer los trámites para hacer formal. Eso se debe acabar. Necesitamos un Estado más ágil y más cercano a la población. Que comprendo. En este caso, siguiendo hablando de la institucionalidad y del gobierno, el Partido Morado está hablando de transparencia radical. Entonces, ¿apoyaría levantar el secreto bancario automáticamente para los funcionarios públicos? Gracias por la pregunta y simplemente para seguir en esta conversación con Diego, cuando me refiero a que el aborto tiene que ser un tema específicamente liderado por mujeres, creo que es algo evidente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una problemática que sucede en una zona que está perjudicada por la tala ilegal, necesitamos escuchar a las personas perjudicadas en la tala ilegal, porque son las personas que están principalmente asociadas a la problemática. Obviamente es un problema de todos. En una república todos los ciudadanos nos preocupamos por todos. Entonces, claramente, el aborto es un tema que se tiene que dialogar con las mujeres adelante, porque es una problemática que específicamente les afecta y nosotros como ciudadanos claramente queremos solucionarlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, la corrupción es un grave problema y nosotros sabemos evidentemente que, y hay información con respecto a eso, la transparencia nos permite reducir la corrupción. Mientras nosotros hagamos que todo tenga trazabilidad, de que exista transparencia en todos los procesos, definitivamente nosotros vamos a hacer más difícil la chamba a los corruptos. Y por eso es que Mesías Guevara tiene una propuesta muy clara con respecto a la transformación digital y el acceso en diversos aspectos, como en el tema de salud, en el tema de educación y también tiene que ver con el tema de la lucha contra la corrupción. Así que Mesías Guevara lo tiene claro. Mesías Guevara es un hombre de Estado que realmente está muy preparado, con un equipo excelente y yo no descartaría esa propuesta. ¿Por qué? Porque lo que necesita la ciudadanía es otra vez transparencia. Quiere saber justamente si Diego llega al Congreso o yo llego al Congreso, por ejemplo, cómo se están moviendo nuestros ingresos, qué está sucediendo, qué está sucediendo por debajo de la mesa o si está sucediendo algo o no, porque tenemos que devolverle otra vez esa confianza a las personas. Uno no puede entrar a política para poder pensar en su emprendimiento personal o para creer que es mi aventura para poder cambiar mi estilo de vida. Así que sí, definitivamente transparencia y firmeza ante la corrupción.
Ok, comprendo. En este caso, acerca de la economía y del empleo, la informalidad de nuestro país está superando el 70%. ¿Cuál sería su primera reforma para cambiar esta realidad latente en nuestro país? Sí, a ver, la informalidad supera el 70%, pero en zonas rurales supera el 80%. Nosotros somos el país más informal de toda Latinoamérica y cuando nos comparamos con nuestros pares con ingresos similares, estamos muy por debajo en este problema. La informalidad es, creo que el problema que en los últimos 20 años los economistas han tratado de resolver y no han podido. Nosotros creemos que la informalidad pasa por un vínculo y un involucramiento del Estado más activo dentro de las empresas y de los ciudadanos que están en el mercado laboral. Por ejemplo, nosotros creemos que el mercado laboral tiene que tener una reforma urgente eh, para proteger no solo los derechos laborales de la gente. Recordemos que el 20% o el 25% formal en este país de los trabajadores están vinculados a empresas medianas y grandes. Ahí nosotros no deberíamos entrar porque ellos tienen derechos garantizados, alta productividad. El problema está en el resto de los trabajadores y de las empresas. Empresas muy poco productivas, trabajadores muy poco productivos. El Estado debe de garantizar y promover, por ejemplo, que las empresas puedan contratar mucho más fácil y el Estado tiene que involucrarse ahí para garantizar derechos hasta que los trabajadores puedan ganar productividad y las empresas puedan crecer también en su productividad y puedan después comenzar a hacer. Eso tiene que ser progresivo. También se tiene que tener una reforma tributaria clara y progresiva para incorporar a los trabajadores y hacer mucho más fácil a las empresas la tributación. También creemos que tienen que haber programas masivos de capacitación técnica para los jóvenes que salen de los colegios, porque, como te decía, la productividad de los jóvenes es de las más bajas de Latinoamérica también. Cuando tú tienes jóvenes no preparados para el mercado laboral, tú tienes salarios bajos, ¿no? Vulneración para entrar en pobreza. Entonces, hay que abordar el tema desde ese ángulo. Creemos nosotros que hay programas muy buenos desde el Estado de inclusión juvenil laboral, pero que no han tenido éxito porque no han estado abandonados, tirados ahí en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de la Producción, aislados, con poco presupuesto, con poco personal y con una visión muy limitada. Nosotros creemos que eso hay que potenciarlo. Tiene que masificarse la capacitación técnica de los jóvenes que están ingresando al mercado laboral para mejorar el problema de la productividad y también de la informalidad. En este caso, el Partido Morado, ¿qué es lo que propone para acabar con la informalidad de nuestro país? Bien, me gusta mucho que abordes el tema tributario porque aquí nosotros hemos sido muy claros sobre un diagnóstico específico y es algo que todos sabemos. Nosotros necesitamos claramente hacer caja. ¿Por qué? Porque hay muchos programas muy valiosos que no pueden quedarse desfinanciados. Yo soy maestro y mi agenda principal es el tema de educación. Y desde aquí una vez más extiendo mi solidaridad con todas las familias que se han visto perjudicadas con este desastre asociado a Beca 18. Beca 18 es un programa que funciona, pero adicionalmente tiene que financiarse y repotenciarse, así como todo Pronavec, porque becas realmente cambian vidas. ¿Qué es lo que ha hecho este Congreso en los últimos años? Nosotros hemos visto cómo este Congreso ha legislado dando extensiones tributarias que lo único que han hecho es agujerear el fisco. Por ejemplo, la ley Klimper 2.0, que nosotros como propuesta del Partido Morado tiene que va a eliminar y va a eliminar todas esas extensiones tributarias que ha hecho este Congreso. Nosotros creemos que esa recaudación es importante justamente para poner en ejecución todos los planes que nosotros creemos importantes. Y hablando con respecto a Diego ha tocado un tema muy importante que tiene que ver con la inserción laboral de los jóvenes. Los jóvenes sabemos lo que nos cuesta o lo que puede costar el hecho de conseguir tu primer trabajo. La clásica de, oye, no tienes experiencia. Y ese es un problema. Por eso nosotros creemos firmemente, con Mesías Guevara a la cabeza, de que el Estado tiene que asumir ese riesgo en un programa que podríamos denominar primera chamba. ¿En qué sentido? En el sentido de que el Estado pueda cubrir parte del primer sueldo de los jóvenes al encontrarse en su primer trabajo, por un periodo específico, como un año, por ejemplo. De tal manera que el empleador tiene un incentivo para poder contratar a jóvenes, el Estado asume el riesgo y los jóvenes más talentosos son aquellos los que van a poder posiblemente obtener
continuidad en el trabajo. Pero adicionalmente los formalizamos y eso es genial, porque cada joven que inicia su vida formalizado es una victoria para el país. Estoy de acuerdo con el análisis que hace Diego con respecto a que la informalidad es un gran problema y cada vez que nosotros logramos formalizar a alguien, eso es excelente. Así que nosotros apuntamos en ese sentido, un Estado verdaderamente presente y en un sentido de que exista voluntad política. Tiene que haber voluntad política. Hoy en día los ministerios tienen que funcionar para lo que son y no para lo que está haciendo ahora, una repartija de poder entre quienes se encuentran enquistados en el Estado. Ok, comprendo. Ahora vamos a ir con una pregunta que hacen dentro de los comentarios y mencionan qué opinan de la alza de precios en los alimentos por culpa de la escasez del gas y el aumento del precio en los buses y taxis por la alza del precio del petróleo. A ver, es terrible, pero no solamente es terrible la inflación que nos va a generar la rotura del tubo de gas del que dependemos la mitad de los peruanos, de la energía de la mitad de los peruanos, sino me parece terrible que los primeros afectados sean los niños que van al colegio, ¿no? Cualquier problema que haya en el país, los primeros son los que menos importan, los niños, los jóvenes que van al colegio. Ahora estamos viendo, yo venía conversando en la mañana con algunas mamás y me decían, yo no sé qué hacer con mi hijo. Mi hijo tiene una plataforma en el colegio y sin embargo no estudia, están hablando de cualquier cosa, no está aprendiendo, no está interrelacionándose socialmente, no está interactuando con sus niños. Eso como primera cosa, ¿no? Ahora, yendo al tema de la crisis energética que tenemos, es increíble que un país que tenga las pretensiones de entrar, por ejemplo, al OECD, no tenga, dependa, perdón, de un solo tubo para su abastecimiento del gas. Recordemos que el 40% de la energía en el país depende de este tubo. Lamentablemente, los gobiernos que nos han precedido, tanto el señor Alan García como el señor Ollanta no se involucraron para poder hacer este tubo alternativo que nos podría haber garantizado el suministro del gas en este país. Lamentablemente, la crisis de corrupción que teníamos con Odebrecht hizo que el gasoducto sur peruano tampoco se pueda construir, y ahí es donde también íbamos a tener tubos alternativos para que lleguen a la costa para el suministro del gas. Es terrible que un país como el Perú y que los políticos no hayan pensado antes en tener independencia energética y poder garantizar a los peruanos el flujo de esto. Y otra cosa que me parece terrible, Antonet, es que el gas solamente llegue a Lima y a la costa. Y y todas las demás regiones que tenían proyectos para poder tener gas natural barato en sus regiones quedaron en el olvido. ¿Por qué? Porque se hacían análisis costos-beneficio simples. ¿Y dónde está el beneficio social? Un país que no piensa en sus ciudadanos y que solamente piensa en los ingresos o en los beneficios, es un país que está condenado al subdesarrollo. Entonces hay que pensar bien en estas cosas y yo creo que gente joven como Johan y como otros que seguramente van a entrar en este Congreso nuevo y en este gobierno, espero, puedan comenzar a pensar y poner al ciudadano antes que un simple costo de análisis-beneficio y ingresos que al final de cuentas a nadie le garantizan una buena calidad de vida. Comprendo. Entonces, ¿cuál sería la postura del Partido Morado y también su propia postura ante la pregunta que acabamos de mencionar sobre las alzas de precios? Gracias. La verdad que solidarizarme en primer lugar, creo que todos estamos sufriendo y cada vez que sufre o cada vez que pasan estas situaciones, como bien lo ha comentado Diego, quienes más sufren son quienes menos tienen. Yo soy maestro y mis estudiantes están muy agobiados, los padres de familia están preocupados porque efectivamente sale la ministra el día de ayer en una entrevista a la obligatoriedad de las clases virtuales, pero no había decreto. Luego sale el decreto en muchas escuelas que incluso están iniciando, es todo un desorden. Y eso genera, la incertidumbre es lo peor, porque uno no puede, si uno no tiene predictibilidad en las cosas que suceden, no puede organizar bien sus cosas. Y efectivamente es una problemática, más que un segundo tubo, yo diría una problemática en la diversificación de la energía, que es algo que evidentemente es un lastre que traemos de gestiones anteriores, específicamente en el último tiempo donde se ha deteriorado claramente la institucionalidad. Ahora, yo sí diría, y igual mandaría un saludo fraterno a todos mis colegas, maestros,
de quienes estoy convencido que hacen una gran labor y siempre están presentes en hacer lo mejor que puedan, tanto presencial, tanto virtual. Yo te aseguro que ellos, tienes maestros que se han amanecido preparando la clase, que si era virtual, que si era presencial, han tenido que preparar dos clases. Los maestros realmente hacen una gran chamba. Todos los que tenemos un familiar maestro en casa sabemos lo que es lo que ellos hacen. Y desde el Estado, yo como maestro y en la agenda de educación, les aseguramos de que los vamos a poner en primer lugar, reforzando el mérito y reforzando la carrera pública magisterial y fortaleciendo también la educación pública. Así que desde el Partido Morado, claramente este tipo de casos que muestra un Estado ineficiente no se tiene que repetir. Y como no se tiene que repetir, tenemos que asegurarnos que las autoridades que lleguen efectivamente pongan al ciudadano en primer lugar. Alejémonos de los que son mercantilistas en la política. Los tenemos bastante en el Congreso. Solamente buscan sus ingresos o sus ingresos personales. El Estado, las leyes, las decisiones de las políticas públicas son para ayudar al ciudadano, para fortalecer la república, no para intereses personales. En este caso, yéndonos con el tema del GNB, hemos visto que también se ha visto bastante afectado lo que es el transporte público y que aparte se menciona que tal vez se ve afectado también el sistema del metropolitano y de los corredores si es que no se logra solucionar el problema cuanto antes. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. El caos vehicular en Lima es una realidad latente. El tráfico que existe hoy por hoy es bastante grave. Un limeño pasa de 30 a 40 horas semanales dentro de un bus, viajando, yendo a su centro de labores, a su centro de estudios. Entonces, ¿qué es lo que propone cada partido para solucionar cuanto antes este tema? A ver, primero, nuevamente, comentar sobre la crisis que estamos viviendo ahora. Seguramente ya lo anunció la presidenta del Consejo de Ministros, vamos a tener una crisis inflacionaria durante estas semanas o 2 semanas que van a hacer que todos sobre todo las personas que vivimos en la costa, nos vemos afectados. Recuerda, Antoinette, que cada vez que hay estos problemas, los más perjudicados son los que menos tienen. Los niveles socioeconómicos D y E en el país gastan casi el 90% de sus ingresos en cubrir sus necesidades básicas como son alimentación y transporte. Van a ser los más perjudicados y creemos nosotros que quizás van a ser vulnerables en esta etapa. El Estado tiene que garantizarnos dos cosas. Uno, que el problema se solucione lo más rápido posible, para que no se vean afectados y no lleguemos a una crisis insostenible. Ahora, de pasada, yo veía grifos con colas de carros, caos, etc. Y lo segundo, el gobierno debe garantizar que si es que no se resuelve el problema a tiempo, tienen que existir contingencias como bonos, como estímulos para que la gente más vulnerable pueda tener acceso al transporte y también acceso a la alimentación. Ahora, efectivamente, sobre todo Lima es una ciudad caótica. Hemos visto que está entre las ciudades con el peor tráfico del mundo, nos hacen la vida imposible. Yo conozco casos de gente que pierden, no el cálculo que han hecho, es muchísimo mayor tiempo, casi el 40% de su tiempo viajando en Lima metropolitana. El ordenamiento del tráfico de este problema es urgente y debe de abordarse desde una manera más integral. Nosotros creemos que el trabajo del ATU, se creó la ATU para solucionar el problema y creemos nosotros que no ha cumplido con ese objetivo. Muchos estamos proponiendo una revisión integral de este sistema para que podamos abordarlo de una mejor manera y sobre todo formalizar, estamos en la línea de formalizar el transporte público. Hay el proyecto de las líneas del metro, pero eso no va a garantizarte tampoco la solución del problema. Hay que comenzar a trabajar en ese sentido. Ok, comprendo. En este caso, ¿cuál es lo que está proponiendo el Partido Morado? Sí, el transporte creo que todos lo sufrimos de manera terrible y especialmente, por ejemplo, yo aquí quiero hacer mención a muchos jóvenes que tienen que viajar distancias increíbles para ir a estudiar a la universidad. Yo estudié en San Marcos y viví en Villa El Salvador, imagínate. Y eso fue incluso antes de la llegada del sistema de la línea 1 del Metro de Lima, o mejor dicho, con la llegada de la línea 1 del Metro de Lima, las cosas fueron mejor.
Entonces, definitivamente nosotros tenemos que apuntar hacia eso. El transporte no es simplemente un tema de tiempo. Hay mucha evidencia que muestra muchos problemas asociados al tráfico, bastantes problemáticas. Entonces, en el Partido Morado creemos que definitivamente hay transportes a los cuales el país tiene que apuntar en el tiempo próximo. Por ejemplo, no puede ser que solamente tengamos una línea. Necesitamos gestión y eficiencia por parte del Estado para efectivamente Lima, con los millones que somos, necesitamos más líneas de tren. Pero ok, sabemos que eso va a tomar tiempo. No podemos dejarlo de lado definitivamente, y tú le puedes preguntar a todas las personas específicamente, por ejemplo, que hacen la ruta de Villa El Salvador a San Juan de Lurigancho, cuánto les ha favorecido la aparición de este sistema de transporte moderno. Ok, tenemos que apuntar a eso, pero eso va a ser en el largo tiempo. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos que establecer qué ha funcionado bien, qué experiencia hemos estado que funciona relativamente con buenos datos, por decirlo así. Los corredores, por ejemplo, que han ido apareciendo, los buses, todo eso realmente descongestiona. Hay investigación con respecto a muchos especialistas en transporte que justamente mencionan una frase que a mí me encanta y creo que todos lo vamos a captar de manera increíble y sencilla. Un país rico no es aquel en el que todos tienen un auto para moverse. Un país rico, un país rico es aquel en el cual el sistema público de transporte es tan bueno que todas las personas lo usan. Las personas con más dinero y las personas con menos dinero. Es un tema de espacio. En donde entran 4 autos particulares que mueven 4 personas, un bus de metropolitano puede cargar a muchas más personas. Entonces es a eso donde tenemos que apuntar, pero lastimosamente la situación, otra vez, de la institucionalidad, la precariedad en los ministerios, un pacto mafioso que se ha enquistado, lo último que hace es preocuparse por estas problemáticas. Lo primero que hace es preocuparse simplemente por sus intereses. Así que nosotros tenemos claro que ese es el enfoque. Tenemos que a largo plazo establecer los trenes, son un sistema moderno que Lima necesita, fortalecer sistemas como los corredores y los metropolitanos para aprovechar eso y también un enfoque al peatón que es muy importante en ese tema de transporte. El transporte nos quita horas de vida y eso no puede seguir sucediendo. En este caso hay una pregunta que se está repitiendo dentro del chat y justamente que estamos hablando de lo que es el transporte público, mencionan si es que tanto se están preocupando por el pueblo, ¿cuánto está el pasaje en la actualidad? Ya, De cuál servicio? Porque yo te puedo decir Supongo de que están todos. hablando del metropolitano El, específicamente porque estábamos tocando más ese tema. el metropolitano cuesta 3.20, el alimentador está un sol 50 dependiendo de la distancia. Y cuando uno toma los buses, bueno, te cobran en función a la distancia que tú vayas, ¿no? Yo me acuerdo en mi época pagaba 50 centavos cuando viajaba distancias cortas. Ahora lamentablemente ya no, la tarifa mínima es un sol, así que bueno, no, y claramente nosotros, yo por ejemplo quiero comentar, yo vengo de una familia sin recursos, yo no he nacido en un entorno de privilegios, comentarte que yo soy la primera generación de mi familia que ha tenido acceso a la educación universitaria a punta de esfuerzo, a punta de, bueno, también mucho apoyo y soporte de la familia, pero también de algunas personas que me han ayudado en este camino. Y yo tengo ese origen y he vivido y he transitado por lo que todos los peruanos de a pie y todos los limeños de a pie transitan en su día a día. Y para permitirme complementar, y me alegra mucho que Diego haya sido, pues, que la educación haya sido ese motor en tu vida, como muchos jóvenes que realmente yo soy el primer profesional de mi familia también, y como ya mencioné el metropolitano, simplemente en el tren eléctrico que conozco muy bien también, un sol 50 es la tarifa, si es medio pasaje 75 con una tarjeta especial, por lo general si te olvidas la tarjeta, ahí están las personas que te lo venden ahí a 2 soles, y también todos los que nos movemos en transporte y lo sufrimos, sabemos por ejemplo que antes, incluso en Vía El Salvador te podías mover con 50 céntimos, pero eso murió después de la pandemia y el pasaje se subió un sol y ahorita los sobreprecios definitivamente deben estar muy por encima. Así que sí, como ustedes pueden ver, creo en ambos casos, para ser justos, estamos muy aterrizados con lo que sucede porque lo sabemos y lo vivimos. Y un comentario más que me gustaría agregar. El balón de gas en este momento está a 70, 80 soles. Ha subido casi un 30% por la crisis que estamos viendo. Hay mucha gente en este país que dice que no sabe el precio del gas porque no lo utiliza. Yo, ¿quién utiliza gas en este país o en esta ciudad para cocinar? ¿No? Vimos una congresista que realmente está totalmente de espaldas a la realidad porque ante una pregunta de ese tipo ella dijo, no, yo no utilizo gas.
no conozco persona que no utilice gas en esta ciudad, ¿no? Ese desconocimiento es verdaderamente doloroso porque tú te acercas a la realidad de que realmente quien está optando por un cargo no tiene ni idea. En familia muchas veces, por ejemplo, hemos usado el balón de gas y no solamente, incluso se envía a se cocinaba con querosene. Entonces, era lo que está a mano y es la realidad que hay que conocer para legislar a favor de ellos. Comprendo. En este caso, ya para poder cerrar el debate que hemos realizado el día de hoy, van a ser dos preguntas puntuales. Vamos a ir con la primera y en este caso, Diego, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que opinas del candidato presidencial del Partido Morado? A ver, Mesías Guevara ha sido congresista, ha sido presidente regional. Creo que ha tenido, sinceramente, gestiones mediocres, por decirlo lo menos. Eh, y yo creo básicamente que es una persona que tiene que prepararse más y hacer un poco más de vida política, aunque ya es mayor de edad, pero para poder acceder a la primera legislatura del Estado. Pero sí creo que el Partido Morado, y lo digo sinceramente, es una buena opción. Yo conozco y tengo muchos amigos en el Partido Morado que son gente honorable y puedo dar fe que es un partido que ha tratado mínimamente de hacer un trabajo serio para estas elecciones. Yo les deseo mucha suerte. No comulgo con algunas de sus ideas, mucho menos con su líder, pero creo que hay gente honorable que se debería rescatar. Y como siempre lo digo yo y también lo dice Carlos Álvarez, si no ven en nosotros una alternativa para este 12 de abril, busquen partidos que no estén dentro del pacto mafioso y busquen, hay jóvenes, hay líderes regionales muy buenos que yo creo que podrían hacer la diferencia en este nuevo periodo. Ok, muchísimas gracias, Diego. La misma pregunta para usted. En este caso es, ¿qué opina del candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez? Comenzó Diego diciendo que habló de la experiencia de Mesías Guevara, dijo que tenía que prepararse más para el primer cargo a la presidencia en política y lo llamó mediocre. Y llevar a Carlos Álvarez de presidente y decir que Mesías Guevara tiene que prepararse más para política, creo que ni siquiera hay necesidad de responder. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta que efectivamente se está disparando a los pies. Creo, no sé cuáles son las intenciones de Carlos Álvarez específicamente. Definitivamente, seguramente en su plancha hay gente valiosa con mucha experiencia, pero a mí me preocupa mucho este tipo de propuestas como por ejemplo la pena de muerte. A mí me preocupa mucho porque me parece que es tirar de populismo hacia las personas para ganar votos. Eh, Me gustaría que señalara directamente a Alberto Fujimori no como autoritario y con casos de corrupción, porque ese es el discurso que da Keiko Fujimori, que lo llame dictador, como lo que es, por ejemplo, que sería bacán que de repente Diego lo pueda decir. Y creo que el principal problema es que necesitamos instituciones, no personas. El Partido Morado tiene y va avanzando como una institución y trata de seguir adelante y ser consecuente. Hemos defendido a la SUNEDU, lo hemos puesto en nuestro plan de gobierno y no es una propuesta de campaña, la defendimos en las calles. Yo estuve marchando hace 4 años cuando no había elecciones. Nosotros hemos defendido a todos y queremos justicia para las personas que han muerto en protestas. No es una propuesta de campaña, lo hicimos en comunicados y estuvimos presentes hace años. Entonces, diferencien cuáles son emprendimientos de buenas personas que quieren llegar al poder, pero quizá solamente es eso, un vehículo para el poder porque no están formando o no piensan en una institución que quiera permanecer en el tiempo para cambiar el país. El país se cambia no con caudillos, se cambia con instituciones, con partidos políticos que puedan permanecer en el tiempo y que crean en la república. Y esa es la propuesta que Mesías Guevara lidera. En este caso, Sí, no, por una alusión solamente le quería responder a Johan. Comentarle a la gente que Carlos Álvarez viene caminando 42 años el país. Él conoce cada rincón de este país y sabe cuáles son los problemas que hay que solucionar en este país. Y como yo siempre lo he dicho, esto no depende de una persona, esto depende de un equipo, de un planteamiento, de un plan de gobierno y de liderazgos. Carlos Álvarez tiene la firme convicción de romper huevos cuando entre a la presidencia de la República, hacer lo que otros políticos no se han atrevido a hacer. Y creo que de eso se ha dado cuenta la gente, por eso es que nosotros estamos en una posición expectante, a diferencia de Mesías Guevara, porque ven en la propuesta de Carlos Álvarez una propuesta genuina y él está acompañado de un gran equipo de personas que pueden hacer la diferencia. Y por alusión, simplemente muy cortito, mencionar que justamente todos saben que al ingresar a cualquier trabajo hay una curva de aprendizaje. El Estado es complejo. Mesías Guevara conoce tanto el Congreso y ha sido gobernador regional y ha tenido una buena gestión y efectivamente también conoce muy bien el país y claramente, y yo quisiera decir que las encuestas son una fotografía que muestra algo claro y es que las personas aún no saben
¿por quién van a votar? Aún no lo tienen decidido. Para mí, claramente, ese es un paso para que ustedes y desde el Partido Morado seguiremos acercando nuestra propuesta con humildad, pero con la convicción de que tenemos el equipo que va a poder llevarlo a cabo. Caminar el país, claro que todos caminamos el país, definitivamente, vivimos aquí. Se necesita más que eso, se necesita experiencia en el Estado. En este caso, me gustaría, para poder cerrar ya el debate, que brevemente nos digan y que digan a todos los televidentes, a quienes están acompañándonos también a través de las redes sociales, por qué deberían votar por ustedes y por su partido en estas próximas elecciones. Ya, listo, comienzo yo. Claro. Buenos días, soy Diego Guevara, soy candidato a la segunda vicepresidencia con Carlos Álvarez y también candidato a la Cámara de Diputados por Lima con el número 2. Como ya lo mencioné, soy un joven profesional, la primera generación de su familia que ha tenido acceso a la educación superior. Soy hijo de las oportunidades, soy hijo de las becas, he podido capacitarme no solo en el Perú, sino en el extranjero. Tengo la firme convicción de luchar por los niños, por los jóvenes, por las familias monoparentales. Mi propuesta básicamente es crear el Sistema Nacional de Protección Infantil, uniendo los programas Educuna y Cunamás, para que podamos tener universalmente el cuidado, la protección y la alimentación de los niños hasta los 5 años, una edad crítica y clave para su desarrollo posterior. Segundo, me dirijo a los jóvenes profesionales, a los jóvenes que trabajan día a día, pero que de repente el sueldo no les alcanza para seguir educándose. Propongo que el Estado les dé financiamiento para estudiar maestrías y doctorados con interés cero y que si es que satisfactoriamente logran terminar su educación, el Estado les va a condonar el 30% de este financiamiento. Y también me dirijo, a los jóvenes que están ingresando al mercado laboral. Queremos hacer un shock de inversiones para capacitarlos y hacerlos más productivos. El Estado tiene que garantizarles a los jóvenes que su primer trabajo va a ser un trabajo con derechos ganados y que va a ayudarles a generar mejor productividad para su vida laboral futura. Soy Diego Guevara, este 12 de abril, marquen la carretera de País para Todos y escriban el número 2 para la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias. En este caso, Johan, es su turno. Díganos por qué deberían votar por usted y por su partido. Muchas gracias, Antonet. El saludo para todos de Mesías Guevara, candidato a la presidencia del Partido Morado. Queremos decirles que, y yo personalmente, tengo un compromiso completo con la educación. Los invito a seguir nuestras redes. El Partido Morado siempre ha sido coherente. El único plan de gobierno que pone en primer lugar la recuperación de la educación universitaria de calidad, porque este Congreso ha legislado en contra de ella, ha mercantilizado la educación. Queremos que todos ustedes, los jóvenes, que se esfuerzan tanto por estudiar, porque para nosotros, para muchos de nosotros, la educación no es solamente el placer de aprender, es también la oportunidad de ascenso social, de movilidad social, es la posibilidad de un mejor mañana. Y no podemos dejar que estos congresistas la destruyan. La primera propuesta y el Partido Morado sabe claramente lo que va a hacer: derogar todas esas leyes que nos perjudican que este Congreso ha hecho. Las que han debilitado la contrarreforma universitaria, las que dan extinciones tributarias. ¿Para qué? Para poder obtener dinero y poder llevarlo hacia los jóvenes. Que desastres como Beca 18 nunca más se repitan. Mis propuestas específicas tienen que ver con el fortalecimiento de la carrera pública magisterial y va a dar mayores incentivos. Que los maestros, a ti maestro, maestra, que te matas haciendo lo mejor posible para tus estudiantes, que de repente estudias, que de repente haces investigación científica o que de repente estás en zonas rurales, los incentivos que existen no son suficientes y la propuesta del Partido Morado es poder mejorarlo, porque esos maestros, los que hacen investigación científica y los que trabajan en zonas rurales necesitan ser repotenciados porque están donde más se les necesita. Y para finalizar, todas las propuestas que ustedes escuchen son importantes, claro que sí, pero recuerden que quienes no señalan específicamente a los partidos que se encuentran en el poder o es que no quieren contarse un pleito o es que son muy parecidos a ellos. Nada se va a poder solucionar si es que nosotros no enfrentamos de frente y desarmamos ese tinglado, ese nudo que está en el Congreso. No nos distraigamos con las otras cosas que nos duelen mucho, que son muy importantes, sí, pero el nudo del poder está ahí. Si no lo deshacemos, no vamos a poder llevar a cabo nada de lo que nosotros estamos proponiendo. Marca las 5Ms este 12 de abril, hagamos a Mesías presidente y si quieres que el profesor Johan esté en el Congreso, marca el número 9. Y muchísimas gracias a los dos candidatos a diputados.
agradecer a Diego Guevara y también a Johan Obispo. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación dentro de nuestro noticiero. Recuerden, yo soy Antonella Jarro. Esto ha sido Diamante Noticias. Pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Diamante Noticias y también a Diamante TV como Diamante TV Perú en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, además de su señal abierta 11.4. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y nos veremos mañana. Esto ha sido Diamante Noticias.